complace que nos estén acompañando en este espacio el día de hoy. Antes de iniciar, pues obviamente pues me voy a preguntar, pero también les voy a contar, perdón, un poquito con relación a la estrategia. Bueno, mi nombre es Andrea Benítez, yo soy gestora de cultura digital en UDI@, y en UDI@ hemos creado una estrategia para ustedes, porque es una estrategia que busca, bueno, ya les voy a contar un poquito, la estrategia se denomina Cultura TIC, reflexionando en torno a la cultura digital, y hemos creado una serie de espacios para ustedes con relación a estos temas. Pero aunque nosotros tenemos presupuestados ya pues como unos temas de discusión, también es muy importante, muy interesante las apreciaciones que ustedes tengan, incluso las sugerencias con relación a temas. Vamos a estar abordando todos los miércoles a las 4 de la tarde estos espacios donde ustedes van a encontrar una multiplicidad de temas que van hacia, por ejemplo, la literatura digitalizada, las redes sociales. Hay muchas temáticas, pero digamos como las sugerencias de ustedes o digamos como las necesidades con relación a algunos temas para nosotros también son muy importantes. Entonces queda abierta también como esa posibilidad. Otro asunto importante que vamos a encontrar acá es digamos, el tipo o el objetivo de espacio, porque la idea es que en este espacio nosotros reflexionemos, debatamos, conversemos. No es un espacio de una comunicación unidireccional, sino más desde la conversación. Entonces, con esto, para decirles que los aportes que tienen cada uno de ustedes son muy importantes para nosotros, porque la dinamización del espacio se basa más que todo en la conversación. Entonces, escucharlos a ustedes o leerlos a ustedes en el chat o mediante de pronto las herramientas que vamos a utilizar como para dinamizar un poquito el espacio, es muy valioso para nosotros todos los aportes de ustedes y todas las participaciones de ustedes. Entonces, bienvenidos nuevamente a este espacio. Vamos a comenzar entonces con un tema bien particular. No sé si de pronto hasta este momento hay alguna inquietud, si me escuchan bien. Sí, vamos bien. Te escuchamos bien, Bueno, André. listo, perfecto. Entonces, les voy a compartir acá, espérenme un momentico, por favor. Les voy a compartir acá la presentación. Hay un tema específico que es la deshumanización de la información. Entonces, cada vez que nosotros pues, nos inscribimos a un taller, a un conversatorio, no sé, a cualquier espacio de discusión, pues generalmente nos orientamos frente a la temática, ¿cierto? Frente al título en el que va desarrollar, en el que va a girar la conversación. Entonces, aquí tenemos la deshumanización de la información. Entonces, quisiera, a partir de unas palabras claves, que ya les voy a compartir un enlace por el chat, a partir de unas palabras claves, frente a eso de deshumanización de la información, ¿qué es lo primero que se nos viene a la cabeza? Entonces, les voy a compartir, espérenme un momentico por acá, les comparto un enlace de Menti, se los voy a compartir acá en el chat. Y aquí, en ese Menti, con una palabrita clave, pues son tres entradas que tienen, nos van a contar eso de la deshumanización de la información, pues para ustedes, hacia qué se orienta o por qué, o qué los lleva a pensar, como esas palabritas que podamos plantear allí con respecto a esta pregunta, deshumanización de la información, que nos lleva como a pensar este asunto. Me cuentan dos cosas, si han logrado pues como ingresar al Menti y si se proyecta bien la pantalla. Siempre pues como que les voy a preguntar, listo, excelente, ahí ya me dieron como la respuesta frente a algunos asuntos. Si hay algunas inquietudes se pueden plantear por el chat, de pronto no las veo en todo el tiempo pues, pero mis compañeros me van contando pues
allí. Voy a tratar de estar pues como muy pendiente también del chat. Ustedes pueden activar micrófono, pueden activar cámara, son libres de activar micrófono y cámara cuando quieran. También es muy rico escucharlos. Vamos a esperar mientras van haciendo pues como las entradas para que comencemos acá con este asunto. Entonces, por acá tenemos robotización, barreras, medios, redes sociales, mercantilización. Vamos a mirar, a ver. Datos y únicamente datos. Hay unas cosas muy bacanas porque es realmente como lo que, hacia donde nos vamos a orientar un poquito. Entonces, hay unos asuntos como bien interesantes en lo que están planteando acá. Falta de conocimiento. Bueno, vamos ingresando allí nuestras apreciaciones. Por ejemplo, en esta falta de conocimiento, pues si la persona se anima, ya sea por el chat o activando el micrófono, que nos cuente, me genera pues como inquietud esa falta de conocimiento, porque hay un asunto pues como bien interesante a tratar acá. Si se anima, maravilloso, ya sea por chat o ya sea por activando el micrófono. Exceso de información, bueno, la información va a ser clave. A ver qué veo por acá, sin filtro, pérdida de contacto. Bueno, esto es muy chévere para lo que vamos a ver hoy porque hay una referencia con relación a un libro que me recomendó un amigo muy querido. Entonces es como vamos a tomar ese libro como base para muchas cosas de las que vamos a hablar el día de hoy. A ver si de pronto se animan más personas. Tenemos acá en sala 19 personas, 20 conmigo, y 7 personas han consignado sus apreciaciones. Entonces voy a esperar un momentico para mirar quién más se anima. Difusión de datos privados. Bueno, nosotros vamos a hablar en términos generales de todo esto que ustedes están planteando acá, pero lo vamos a abordar. Aquí tenemos un asunto bien importante, no es solamente información, sino que se plantea deshumanización de la información, pero también para plantear un poco qué nos humaniza y qué nos deshumaniza frente a la información y frente a nuestra realidad actual, ¿cierto? Que es bien particular con relación a otras épocas. Por ejemplo, cuando decía ahorita la falta de conocimiento, que me generaba inquietud la percepción frente a esa falta de conocimiento, era más como orientada frente a, de pronto, la saturación de la información, si nos impide realmente hacer unos filtros que nos permitan quizás humanizar la información y también ser mucho más críticos y analíticos. No sé si por allí va esta entrada, pero también vamos a mirar un poco de esos asuntos. Entonces, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Ay, no sé. Bien, yo fui la que puse falta de Diana, conocimiento, sí. cuéntanos, Diana. Sí, referente a eso, por ese camino que iniciaste. Muchas veces, cierto, el deshumanizarnos de la información, es eso, porque cuando nos humanizamos, realmente el concepto de humanización inicia desde ese concepto o esa concepción de cómo empezamos a formarnos para ser más humanos, ¿cierto? Y poder convivir dentro de la sociedad. Entonces yo lo relacioné en el momento pues de la información. Entonces, si nos deshumanizamos, entonces, ¿cómo dejamos esa parte de conocer esa información, ¿cierto? Entonces hoy tenemos demasiada información y estamos bombardeados todo el tiempo de información, pero que realmente nos sirve y cómo estamos, o sea, aprovechando esos conocimientos y favoreciéndonos el aprendizaje. Entonces, pues iba más como orientada a esa parte.
Súper, Diana, y es precisamente de lo que vamos a hablar o hacia donde se orienta también la conversación, frente a esa saturación y frente a esa necesidad de filtros que debemos hacer con relación a la información. Entonces, no vamos a satanizar la información o la tecnología o las TIC con relación a que son buenas o malas, ¿cierto? Establecer juicios de valor, sino que vamos a ver qué nos posibilitan y de pronto qué límites también nos establecen o nos plantean. Entonces, eso es más con ese asunto, con relación a ese asunto. Muchísimas gracias a los que quieran todavía pues participar aquí en el Menti, lo pueden ir haciendo porque no lo cierro, queda allí. Entonces, esta difusión de datos privados, barreras, filtro, pérdida de contacto, falta de conocimiento, medios, redes sociales, robotización, datos y únicamente datos, que me parece muy interesante este asunto, exceso de información, es nuestro panorama, ¿cierto? Nosotros estamos hablando desde una época particular y estamos hablando desde un contexto particular, por eso aparecen estas entradas y no otras con relación a este tema, que es lo que nosotros vamos a ver. De pronto nos vamos a remitir a algunos ejemplos del pasado, pero nos vamos a centrar en esta era, que bien podríamos llamar esa era digital, pero que esa era digital también nos va permitiendo o dando unas libertades, pero también nos va restringiendo otras. Entonces, ya como para empezar a hablar de la deshumanización de la información, les voy a plantear acá un asunto bien importante, y es que estamos hablando de una deshumanización de la información, pero bueno, entonces, ¿qué es lo que nos humaniza y qué es lo que deshumaniza? Realmente, en términos de la información o en términos de la tecnología, ¿o qué nos hace a nosotros ser humanos y qué de pronto nos resta un poco de humanidad? Porque también es entendiéndolo desde ese asunto. Porque cuando nosotros no lo establecemos, de pronto a veces como en un comparativo, entonces tenemos o tendemos un poco como a lo que les decía ahorita, satanizar algunos asuntos, y ese no es el caso, es mirar de qué manera estamos estamos pues como habituados a ellos y los estamos reflexionando y los estamos analizando. Entonces aquí yo encontré algo que me generó mucha gracia, pero también me permitió, me lo compartieron ayer. Yo dije, ve, qué interesante. Entonces, por ejemplo, aquí nos dice, ¿qué te hace humano? La capacidad de tener vínculos afectivos con los demás, seleccionar todas las imágenes del semáforo, de semáforos. Me imagino que a todos nos ha pasado, ¿cierto? Cuando vamos a descargar una imagen o cuando vamos, bueno, a acceder a una página, en muchas ocasiones, pues nos aparece la imagen de verificación, identificar los semáforos, la bicicleta, la moto, y otros, pues como otros elementos que aparecen allí. ¿Les ha pasado en algún momento esa verificación? Yo sé que sí, en algún momento Sí, nos ha pasado. todo el tiempo que uno va a registrar una cuenta o hacer alguna solicitud, te lo solicita. Sí, cada Exacto. vez que uno se loguea como para confirmar que uno sí sea una persona. Entonces, eso es lo que nos hace ser humanos, ¿cierto? En estos, digamos, como en estos términos o en esta era de la digitalización, seleccionar todas esas imágenes que vienen, que esa selección correspondía a unos datos, ¿cierto? Porque la selección implica, son unos datos y unos algoritmos para verificar que realmente somos humanos. Mari, dale. A mí me pasó algo muy tenaz hace poco y es que perdí el celular y no tenía posibilidad como de verificar por ningún otro medio que era yo. O sea, es tan excesiva la automatización de la verificación que ya yo no podía garantizarle a los algoritmos, pues como del correo personal, del correo institucional, que yo era yo. Si no tenía el celular, no había manera, pues me tocó hacer un montón de maromas para poder verificar que yo sí era yo. Y eso es muy teso con lo que vamos a ver. Les estaba hablando de un libro, pero ya enseguida les referencio en el libro porque nos habla en ese libro que es muy chévere, que es Las no cosas. Nos plantea el autor, bueno, soy mala pronunciándolo, Ban Chu Han, creo que es de esta manera. Entonces nos referencia como digamos, ese restarle materialidad a las cosas, y ese restarle materialidad a las cosas, como decía Marixa, nos automatiza de una manera u otra, porque ya no seríamos cosas o no es, digamos, las cosas como cargadas de esa entidad material,
van perdiendo o se van perdiendo y nos vamos convirtiendo en datos o nos vamos convirtiendo en información. Entonces, les propongo, ya les voy a compartir les voy a compartir acá, esperen un momento, y me cuentan, bueno, ya lo tenía abierto, me cuentan si están viendo el Padlet o están viendo la pantalla de presentación. André, la pantalla de presentación. Listo, ya voy acá, voy a copiar el enlace para enviárselos y ya vuelvo aquí al Padlet. Entonces aquí en el Padlet los invito a que ingresen ahí en el Padlet para resolver estas dos cuestiones que les propongo acá. Esperen, yo voy aquí, que tengo un montón de ventanas. Y ahí sí, ¿cierto? Ahí sí lo están visualizando. Sí, vamos. Listo. Entonces, les propongo, acá tenemos dos preguntas. Acá la indicación nos dice, comenta algunas situaciones, acciones, cosas, entre otros, que nos humanizan o deshumanizan. Entonces, ¿qué acciones, situaciones, cosas nos van, digamos, nos va humanizando, nos va dotando de más humanidad y qué cosas y situaciones nos la restan? Entonces, ustedes acá, la mayoría está muy familiarizado con Padlet. Para quienes no, aquí simplemente ustedes ingresan ese enlace que yo les compartí y aquí en el más, entonces les aparece la ventanita donde ya pueden ustedes escribir y hacer la publicación, y luego de escribir, ya por acá le dan publicar y listo. Entonces vamos a esperar unos minuticos. Ahí están saliendo cosas muy bonitas. O sea, la empatía es muy importante y tiene mucho que ver con lo que estamos hablando el día de hoy. Y veo que está siendo como más fácil lo que nos humaniza. Pues bueno, por lo menos hasta el momento tiene más entradas que lo que nos deshumaniza. Listo. Bueno, por acá hay muchas entradas. Voy a ir leyendo algunas. El hecho de que ya empiece a leer algunas no quiere decir que no podamos participar. La idea es que participemos mucho. Entonces acá nos dice, nos humaniza la solidaridad, ser solidarios, el trabajo en equipo, en que se hable mucho de comunidad, y la información, digamos que va en contravía en ocasiones de la idea de comunidad. Vernos en el otro, refugiarnos en nuestra voz, la libertad de exigir, perdón, la libertad de ser y existir, y para expresarnos, la posibilidad de ser y hablar de ser y habitar cualquier lugar, digital o no, con libertad según nuestros rasgos, creencias, pasiones y medios. Reconocernos en los demás, atender los imprevistos, preocuparnos por el otro, soñar, saludarnos antes de empezar una reunión de trabajo, sentimientos, el amor, emociones, los abrazos, ser empáticos, bondadosos y compasivos. Miren que muchas de ellas, digamos, el lugar común lo tenemos en el otro. El lugar común, la mayoría de las que vivo acá, nos enfocamos es en el otro y cómo esa relación con el otro nos va humanizando, y que esa relación con el otro, desde la digitalización en ocasiones o desde el hecho de reducirnos a informaciones, entonces nos va restando un poquito ese asunto. Por acá, con lo que nos deshumaniza, entonces tenemos ignorar nuestro entorno y minimizar el sentir de los demás, convertirnos en un icono gris en una pantalla, la esclavitud, el afán, el miedo, el autoritarismo, el sistema económico tan demandante, la ciega fe en la revolución digital, la tecnología, no respetar el equilibrio de la vida, enfocarnos en la medición cuantitativa de todo, tiempo, resultados, ¿cierto? Lo cuantitativo es un asunto bien complejo. La violencia, las respuestas automáticas, así como las respuestas automáticas de los correos electrónicos o del WhatsApp, ¿cierto? Lo urgente, falta de tolerancia, la violencia, el odio, la indiferencia. Muy bien, entonces miren que son todos asuntos que nosotros aquí planteamos, asuntos que van mucho desde la cotidianidad y desde nuestras relaciones cotidianas. Entonces, la idea es más que, como les decía ahorita, como apuntar hacia unos aspectos negativos y positivos,
con relación a esta digitalización que nos están planteando y desde la información, es mirar que no es tanto, y hay un autor que ahorita ya les voy a mostrar, que nos plantea que las herramientas y las técnicas nos generan pues unos avances, pero también nos generan de pronto en ocasiones unos retrocesos en cuanto a nuestra humanidad, pero que todo va a ser depende de la utilización que se le dé. La tecnología, la información, las técnicas, las herramientas no son malas, si voy a apuntar a un juicio de valor por sí solas, sino dependiendo de nosotros como tal, dependiendo de la utilización que cada uno de nosotros le dé a esa técnica o esa herramienta. Para continuar acá, esperen un momentico que yo les voy a plantear un asunto aquí, ya mirando un poco hacia los avances. Por ahí también leí en el libro que pues como los avances científicos siempre van a tener como un costo de humanidad, pero también hay autores que plantean que no podemos como tener ese panorama tan desolador de que ya todo está perdido, porque realmente la tecnología y la digitalización necesita de las personas, porque simplemente pues sin personas no se generarían unas acciones. Entonces nosotros pues todavía somos muy importantes, aunque hay cosas pues como automáticas, y ahorita hablamos de la automatización, perdón, pero que sin nosotros realmente no son posibles, pero no un nosotros desde una posición egocéntrica, no, pues un nosotros desde las personas que hacemos posibles que sucedan ciertas cosas. Les voy a mostrar un video y ustedes, yo quiero que me den las apreciaciones si quieren activar el micrófono o por el chat, con relación a ese video y de lo que estamos hablando, como de esa deshumanización de la información y cómo esas cosas en términos de materialidad, cómo se van convirtiendo en datos y los, digamos, tener esta realidad solo basada en datos, qué es lo que hacen nosotros o realmente de qué manera nos afecta, de qué manera nos trasciende o de qué manera nos cuestiona, porque sin el cuestionamiento, pues entonces ahí sí estaríamos en un asunto desolador, ¿cierto? Un asunto decadente, cuando nosotros no estamos cuestionando, y precisamente por eso estamos en este espacio, para cuestionar, ¿cierto? Desde lo argumentativo, desde lo crítico, con relación a estos asuntos, porque si todavía nos pensamos, ahorita la compañera Diana nos decía de falta de conocimiento, pero si todavía ponemos en tensión estos asuntos, si todavía los comunicamos, pues hay muchos asuntos que podemos hacer al respecto para no deshumanizarnos frente a esa volatilidad de la información y con esa premura de la información, de consumir y consumir datos que en ocasiones a veces no nos deja tiempo de pensar o no nos permite pensar. Entonces les voy a compartir este video y quiero que me den sus apreciaciones al final. Me cuentan si ven, como voy pasando de pestaña, entonces quizás no lo esté compartiendo, entonces me cuentan si efectivamente se comparte YouTube. אני לא מאמינה שזה לא בשר. תקשיב, בחיים לא הייתי מנחשת. Listo, cuéntenme qué piensan al respecto de este video que acabamos de ver con relación al tema que estamos abordando hoy. ¿Alguna apreciación? No les parece muy particular. Estamos hablando de información, estamos hablando de datos, estamos hablando de deshumanización. ¿Qué podríamos como plantear a partir de ese video? Si ya lo conocían, u otros, digamos, productos de consumo que conocían a partir de la elaboración en impresoras 3D.
¿Qué podríamos plantear allí? André, no tengo cómo levantar la mano. Entonces me voy a tomar la palabra. Pues a mí me parece como, no sé, como muy llamativo, pero me genera como cierta ambivalencia. Pues por un lado uno dice, bueno, bonito el gesto de que pues, se reduzca el tema del maltrato animal, que es algo que mencionan pues como en el video, ¿cierto? Que estas opciones pues optarían más como para, digamos también como, por así decirlo, contribuir pues como al medio ambiente con justamente como con reducir el riesgo de la producción de carne animal, que sabemos todas las implicaciones ambientales que tiene como la producción de este tipo de cárnicos, por ejemplo la ganadería con el tema de la contaminación del agua y de las tierras, pero también pues como todo el tema del maltrato animal, pero no obstante también me genera como un, sí, como un sinsabor, pues como por el mismo tema de la charla, ¿cierto? Porque aunque ellos no son humanos, pues proponerlos en los términos de deshumanización, pero también se está perdiendo como también esa parte natural. Y lo otro es que no sabemos qué otras implicaciones a nivel, digamos, ambiental puedan tener la producción en masa de este tipo de cárnicos, porque no dejan de ser dispositivos. Y mire lo que ha pasado actualmente como con los dispositivos y como la obsolescencia programada que ya traen. Entonces se sigue generando otro tipo de desperdicios y otro tipo de cosas. No sé, creo que me deja como con una sensación ambivalente. Muy bien, Joa, muchas gracias. De pronto alguien más que nos quiera dar su apreciación frente al video o frente a estas posibilidades, que en últimas vendrían siendo convertir a datos esas cosas. ¿No les parece? André, no te Pues yo... Sí, por aquí yo, había... Daisy, Sí, claro. Yo te escuché lo que preguntaste al final, porque se me entrecortó, pero antes de que hicieras como la pregunta, iba a participar como en varias cosas. Primero, es que yo soy súper, pues como que mi posición frente a este tipo de cosas siempre es como de rechazo. Me parece como que ahí siempre hay algo sospechoso, ¿cierto? Me parece que cuando lo natural se pone frente a lo artificial, o así lo veo yo, digamos que se pierden muchas cosas, ¿cierto? Entonces, a la hora de vendernos, de promocionarse, pues hay muchas cosas que no se dicen, que además no se pueden decir y que a veces a uno como consumidor se le quedan por fuera, pues porque no comprendemos toda esa cadena, pues que pueda ir ahí detrás. Eso es como lo primero. Entonces yo siempre pongo como la sospecha. Lo segundo, no sé si en el video solamente se habla del sabor, porque pues no alcancé a leer todos los textos, pero siento que en ese video se resume como si solamente consumiéramos carne por un asunto del sabor, ¿cierto? Y yo siento que hay unas etapas de la vida donde uno consume carne por la necesidad también de lo que proporciona la carne, ¿cierto? Entonces, pues yo que tengo a Isa, para mí es súper importante que coma carne, pues por la etapa en la vida que ella está. Pues finalmente cuando uno ya está más grande y podrá tener otras cosas, pues digamos que podría suplirla por otras cosas, pero siento que en ciertas etapas sí es necesario como todos esos nutrientes que tiene la carne y no solamente pues irnos como a lo más superficial que puede ser la apariencia y el sabor, ¿cierto? Entonces me queda como esa sensación. Pero mira, dice que ahí planteas algo muy importante, que es precisamente también ese cuestionamiento, esa desconfianza, ya le doy la palabra a Valeria, esa desconfianza frente al medio o frente más bien a la información, pero no una desconfianza en términos del miedo, sino una desconfianza frente a cuestionar ciertos asuntos y no simplemente digerir una información o más bien consumir una información sin digerirla y sin procesarla, pero esa desconfianza también genera un acto y pone también como genera pues una acción y genera un alto frente a una información que realmente nosotros
podemos cuestionar, y que realmente eso es lo que nos humaniza, ese cuestionamiento y el hecho de filtrar una información que llega a nosotros, digo una información, pero es una cantidad de información, como nos decía ahorita la compañera, demasiada información, pero precisamente el ejercicio que nos humaniza es cuestionarlo, es filtrarlo, es debatirlo y es reflexionarlo. Valeria, cuéntanos. Bueno, yo acabo de llegar, realmente no sé cuál fue la introducción pues del día de hoy, pero con relación al video puedo decir que lo primero que yo haría es como ampliar la información, ir a ver qué es, qué le ponen a eso, porque a priori carne vegetal ya consumimos, o sea, proteína vegetal ya consumimos, o sea, es lo mismo, a ver, dependiendo de qué ingredientes lleve este formato, porque es más el formato como lo presentan, que hace que se vea de esa manera atractivo, ¿cierto? Pero la tortilla de lentejas, perdón, la torta de lentejas de garbanzos, ya lo consumimos. Entonces, para los vegetarianos es más bien cuidar como con qué lo mezclamos. Si lo mezclamos con leche, se deshace la molécula de la proteína. Entonces, es lo mismo aquí. Si vamos a mezclar esta proteína impresa con un lácteo, pues igual no va a ser proteína, pero digamos que para la compañera que tiene hijos en una edad que necesitan proteína, pues puede servir. Ahora está en qué le ponen a esos productos, qué conservantes tiene, qué hace el efecto sangre, porque decía uno de los ingredientes es sangre, que es colorante, qué es, ¿cierto? Más bien como averiguar de qué se trata el producto que nos están queriendo ofrecer. Excelente, Valeria. Ahí te adelantas un poquito algo que yo les voy a mostrar al final, y es el creer ciegamente, o bueno, digamos la invitación a dudar de las instituciones. Estoy hablando de instituciones, pueden ser pues en ámbito pues, comerciales, en ámbito religioso, en ámbito educativo, en todo, ¿cierto? Pero que esa información, como tú lo dices, mirar fuentes o investigar un poco más allá de lo que simplemente me está presentando un video de 1 minuto y medio. Entonces, eso es súper importante, porque todos esos constituyen unas acciones. Mientras nosotros actuemos, nosotros como seres humanos generemos acciones y no solamente generemos datos, entonces eso nos va humanizando realmente, y eso es lo que va constituyendo como la posibilidad de que avancemos a nivel, pues digamos, humano, porque pues a nivel tecnológico, a nivel científico, pues hay un avance que realmente es muy complejo de pronto reducir o detener, pero a nivel humano sí hay algo que nos convoca, y es esa humanización de la información que deberíamos plantear por acá. Melissa nos dice, a mí personalmente me gustaría saber qué impacto tendría en nuestro organismo estos productos. Saber qué impacto tendría en nuestro organismo estos productos, además de esto, qué impacto ambiental tiene el producir este tipo de insumos. Maravilloso. Por acá nos dice Gustavo, el video expone una carne aparente, un producto que parece, pero que no es, como muchos datos, hechos, noticias e informaciones que solo tienen la apariencia hoy en día, pero que son falsos, son creados. Que esa apariencia de las cosas es precisamente lo que nos plantean en este libro que yo les decía de No Cosas, Quiebras del Mundo, de realmente que en la actualidad sigue siendo cosas y qué es una información o qué es un dato. Bueno, por acá Diana también nos quiere contar algo. Diana, cuéntanos. No, pues ante todo, impresionada pues con el video, yo no me lo creí. Y no, o sea, todo lo que dicen pues los compañeros, estoy pues como también de acuerdo con ellos, y al inicio me quedé pues fue sin palabras, o sea, hasta dónde hemos llegado, que tenemos que llegar a crear un trozo de carne, ¿cierto? Pero es lo que usted pues decía al inicio, o sea, cómo debemos de tener una mirada crítica ante estas situaciones, ¿cierto? Y pues yo sí pienso en que o sea, si hoy en día hemos visto tantas dificultades a nivel de salud, ¿cierto? Por toda esa cuestión del medio ambiente,
todo lo que ha estado sucediendo a nuestro alrededor, ¿cierto? Como ahorita también los compañeros los decían, ¿qué impacto puede tener eso? O sea, de todas maneras, ahora consumimos muchas cosas que se hacen a la vista, que simplemente pues son ricas. Por ejemplo, sabemos que el helado sabe delicioso, pero en cierta manera nos produce un daño, ¿cierto? Y muchas cosas así por el estilo. Entonces, quizás como entre comillas, el dicho, como el ser humano es un animal de costumbre, entonces al futuro muchas de pronto se acostumbrarán a comerse, no sé qué será lo que se está comiendo, pero yo no lo quiero comer. Yo digo, o sea, de verdad uno sí debe ser muy, como muy crítico ante ese tipo de situaciones. Y no, definitivamente yo me quedé, pues fui impactada porque cada vez el ser humano inventa más cosas y más cosas. Yo no sé a dónde vamos a parar. Pues yo espero que ven ese fin, ¿cierto? En ese que vamos a parar no sea un fin deshumanizador. Aunque leyendo un autor serrano ahorita que les voy a compartir, él decía que no, que hay una esperanza, pues que realmente a nivel pues como genético el hombre está predispuesto por el altruismo, pues está predispuesto al altruismo, ¿cierto? A esa solidaridad que ustedes hablaban ahorita, hacia ese apoyo, a ese colectivo, pues que genéticamente está predispuesto hacia ello, que simplemente lo que sucede hoy en día son unas utopías del pasado. Entonces también se hablaba un poco, por ejemplo, antes de la ilustración, entonces antes de la ilustración, cuando la pretensión era que todos pudiéramos acceder al conocimiento, y ese siglo de las luces se antojaba, pues en ese entonces se antojaba utópico, desde el medioevo se antojaba utópico una sociedad donde todos pudiéramos acceder a la información, ¿cierto? Y que todos la información fuera como democratizada y todos pudiéramos acceder a ella en cualquier momento. Es algo, ¿cierto? Es lo que está pasando hoy, pero que realmente ese futuro por venir, que se oriente más a humanizarnos que deshumanizarnos frente a todo lo que nos circunda en el momento. Entonces aquí se nos plantea esa conversión de las cosas a datos. Y el autor nos plantea aquí, yo les dejo las referencias, que nosotros estamos desde ese mundo terrenal, ¿cierto? Desde ese orden terreno más bien, poseemos cosas materiales, como les decía ahorita, y que esas cosas materiales son las que tienen recuerdos y son las que tienen historias, y que realmente esas historias y esos recuerdos son los que nos hacen ser humanos. Creo que en el Padlet alguien habló de los recuerdos, es que dijo una entrada sobre recuerdos, no sé, me parecía haberlo visto. Entonces, que realmente las cosas son las que están cargadas de ese simbolismo y son las que están cargadas pues como de esa afectividad, en ocasiones de esa empatía, pero que nosotros estamos dejando de poseer cosas ya para un orden digital que nos implica consumir esa información, y que esa información es volátil y que esa información es inmediata, y que esa información es tan inmediata que nosotros no hacemos el filtro. Por ejemplo, ahorita Valeria que lo decía y me parece muy bacano, no, es que yo iría a investigar realmente qué es lo que está pasando. Pero cuando nosotros nos saturamos de información, esa inmediatez, entonces no estamos procesándola y simplemente la información nos llega y antes de procesarla ya nos llegó otra y antes de procesarla ya nos llegó otra. Entonces en ese sentido nosotros dejamos o digamos esas cosas las vamos convirtiendo en datos. Entonces ya una persona es un dato que me escribe un mensaje de texto, pero en este sentido yo no quiero, digamos, entablarlos, como les decía al inicio, en términos de juicios de valor bueno, malo, bonito, feo, no, sino como para que nos pensemos un poco ese asunto. Entonces nos habla el autor de que ese poseer cosas del orden terrenal, que también allí se inserta un poco esa verdad, porque la verdad es la que nos sujeta al mundo, ¿cierto? Lo real como tal,
cómo se está desplazando un poco a ese consumo y a esa información que llega todo el tiempo, pero que también se pierde todo el tiempo. ¿Por qué? Porque es una información tras otra. Por eso es que también esa información es volátil y porque nosotros no la fijamos. Aquí nosotros en poseer esas cosas, cuando hablo de cosas, les decía ahorita todo lo cargado de materias, y hablando también pues como en personas, ¿cierto? De una manera metafórica, pero son cosas que tenemos y que nos fijan a la vida y que nos fijan a este mundo. Pero aquí la información simplemente lo hace volátil, lo hace inestable, y ahí es donde un poco nos vamos perdiendo la empatía y nos vamos deshumanizando un poco. Aquí entonces también tenemos un asunto muy importante. En el libro nos mencionan esa relación con los infómatas y nos plantean esos infómatas como unos actores que procesan información, y nosotros estamos rodeados de infómatas. Aquí nos dice: la comunicación descorporeizada y sin visión del otro. La ausencia de la mirada es responsable de la pérdida de la empatía en la era digital. La mano es el órgano del trabajo y la actividad. El dedo, en cambio, es el órgano de la elección, elegir en lugar de actuar. Entonces nos proponen que esa relación con los infómatas, que son esos actores pues como que procesan información todo el tiempo, entonces nosotros estamos cargados en este momento de eso. Y un ejemplo, o digamos el ejemplo más cercano para nosotros, es el celular. Entonces en ese celular nosotros estamos pidiendo, por ejemplo, todo el tiempo, no sé, domicilios, nos está programando en el calendario, todo este tipo de cosas. Entonces ese infómata programa, pero ese infómata también vigila, o nos vigila un poco no, mucho, ustedes saben que mucho, ¿cierto? Con relación a lo que nosotros consumimos. Entonces aquí hay una preocupación por pasar de esas cosas a esas no cosas. Entonces aquí nos plantean que la mano o las acciones, cuando yo les decía ahorita, bueno, desde que generemos acciones, entonces estamos generando humanidad. Entonces las manos como tal, el trabajo como tal, todas esas acciones van generando humanidad y nos van fijando al mundo, terrenal, porque nosotros actuamos, porque nosotros hacemos. Pero nos plantea acá que ya estamos en esa era digital donde ya no hacemos, ya no actuamos, y si se quiere llevar a otro campo, ya no pensamos o no pensamos tanto, sino que simplemente elegimos. Simplemente aquí habla del pulgar y habla de la elección todo el tiempo. Entonces dejamos que el autómata o los infómatas, perdón, piensen por nosotros o hagan las cosas por nosotros, porque igual salir de la zona de confort es complejo. Entonces es más fácil que de pronto un robot, ¿cierto? De este robot que limpia la casa. Entonces es más fácil que el robot me limpie la casa porque me deja, digamos, en una zona de confort y me deja mucho más cómodo para que lo haga. Pero entonces, ¿hasta dónde le estamos nosotros restando esa actuación a las cosas? Le estamos delegando esa actuación a los datos o a la información, a lo automatizado, y nosotros estamos dejando de ser nosotros. Por eso se habla de quitarle cuerpo, incluso de quitarle voz a las cosas, simplemente para que ello se traduzca a datos y solo se traduzca a información. Por eso yo les decía ahorita que un asunto pues bien importante y que leí en varios artículos, es desde que nosotros generemos acciones, que pueden ser esas acciones derivadas pues del pensamiento de que nosotros hagamos, eso nos sujeta al mundo, a ese mundo terrenal, y eso nos permite ganar una estabilidad, y eso también nos permite tener una verdad. Acá, esperen un momentico, aquí hay un asunto, no sé si ustedes han visto esta serie de Netflix. Ay, no me carga el video acá en este momento, ahora sí, que es Love, Death and Robots. Esta es muy buena, ojalá la puedan ver en algún momento. Pues todos los episodios son muy buenos, pero hay unos que son como más, pues que digamos, lo confrontan a uno o lo increpan mucho más frente a cómo nosotros consumimos este entorno pues digital.
Entonces, en este video, servicio al cliente automatizado, solamente pues es un pedacito, pero vamos a observar con relación a eso que nosotros decíamos de delegarle todo al infómata para que él haga y nosotros simplemente decidamos, pero nosotros no generemos acciones. ¿Qué puede suceder o qué desencadena este asunto? Entonces, les voy a compartir este videito, es cortico, para que luego me cuenten entonces qué piensan al respecto, pero ojalá lo puedan ver o si ya lo vieron algunos de ustedes, entonces también nos cuentan ahorita. Y me cuentan también si efectivamente se visualiza y si efectivamente se escucha, aunque... Ay, esperen que no sé qué pasó aquí o si no lo pongo directamente. Bueno, después de esto, este robot limpiador de la casa pues se comunica con otros elementos, bueno, más bien como artefactos automatizados y empiezan pues a perseguir a esta señora. Es bien complejo ese asunto. Cuéntenme, ¿qué piensan al respecto frente a este video que acabamos de ver? ¿Alguna apreciación que nos permite allí de pronto analizar frente a todo de lo que hemos hablado hasta ahora? No hay apreciaciones hasta acá. Bueno, entonces, recuerden, pues pueden activar el micrófono, pueden escribir por el chat como ustedes quieran. Se las recomiendo, es muy buena, muy variado frente a las temáticas que presenta, pero todas orientadas pues como en una misma referencia. Muchos asuntos para cuestionar y debatir allí, entonces ojalá la puedan ver en algún momento. Entonces acá yo les mencionaba ahorita, bueno, por acá voy a leer un comentario. Van a compartir el video del taller, es que tuve problemas de conexión al comienzo. Sí, Rubén, sí, nosotros ya luego les compartimos, les enviamos por correo, me corrían los compañeros si estoy diciendo algo que no es, les compartimos la grabación de este encuentro. Entonces, aquí, bueno, aquí había otro asunto. Listo, con mucho gusto. Por acá Melissa nos dice, yo pienso que esto se puede pasar al celular y cuánto acceso le damos a nuestra información. Sí, precisamente ahorita vamos a ver como un ejemplo de lo que nos sucede cuando le otorgamos toda esa autoridad o esa potestad para controlar ciertos asuntos. Donde nosotros dejamos de controlarlo, pues puede ser el celular o puede ser otro elemento, otro artefacto también, cuando nosotros, o una plataforma, cuando nosotros dejamos de controlar y somos controlados con relación a algunos asuntos. Entonces yo les decía al inicio que acá se planteaba, por acá Gustavo nos dice, si bien nuestros electrodomésticos inteligentes aún no nos atacan, y espero que nunca suceda, sí es cierto que para que funcionen mejor necesitan acumular mucha información de nosotros, es decir, nosotros mismos abrimos las puertas de nuestra privacidad. Y por ejemplo, aquí en este capítulo de la serie, toda la casa, es automatizada, o sea, absolutamente todo. Entonces, en un momento este robot limpiador se vuelve loco y empieza a atacarlos, pero luego entonces ya hay un ataque masivo de estos artefactos o electrodomésticos que se plantean en el video porque ya atacó pues a uno de ellos. Entonces acá nos dice la humanización de las herramientas y nos dice las TIC hacen posible para bien y para mal la aprobación referencial del mundo, que esto nos lo plantea Serrano y era el autor que yo les decía ahorita que planteaba frente a, bueno, que el panorama no es tan desolador porque las investigaciones apuntan a que nosotros como humanos siempre velamos por la colectividad y el altruismo. Entonces, que simplemente son procesos que estamos llevando a cabo, que sirven para avanzar, pero que lo importante es también ese cuestionamiento. Entonces decía, mientras nosotros hagamos, actuemos y fijemos nuestra existencia al mundo desde lo tangible, entonces hay esperanza.
pero cuando nosotros perdamos esa humanidad y simplemente nos condicionemos por información y por datos, pues entonces sí estaríamos ante un panorama bastante desolador, como el que le preocupaba a Diana ahorita, con relación a la carne. Por acá voy a leer algo de Maritza que nos dice: es importante encontrar el equilibrio entre el neoludismo, miedo al desarrollo tecnológico, y la tecnofilia. Claro, es que aquí se plantea este asunto, por eso nos dice acá que las TIC hacen posible para bien y para mal la apropiación referencial del mundo. No es la herramienta, no es la tecnología, no es la digitalización, no es la información, los datos, lo que está mal como tal. Es la apropiación que cada uno de nosotros, o la apropiación en ocasiones social, que se hace de estas herramientas o que se hace de estas técnicas. Entonces, mientras nosotros cuestionemos, pensemos y analicemos de manera crítica todo este tipo de situaciones, pues vamos conservando nuestra humanidad. Cuando ya no somos empáticos y no nos importa el otro y la relación con el otro, sino simplemente el mensaje de texto, por ejemplo, o simplemente, no sé, estar en una plataforma en específico de comunicación y no nos interesa escucharlo, no nos interesa abrazarlo, no nos interese el otro como tal, pues ahí ya habría un asunto bien complejo frente a la humanización. Por acá, listo, Mari, no hay ningún problema. Vamos a mirar que esa apropiación referencial del mundo nos plantea un mundo real y nos plantea un mundo virtual. En ese mundo real, hay una realidad que es contada, y también nos plantea este autor que la narrativa es muy importante, porque la narrativa genera historia y la historia genera que nosotros estemos sujetos a este mundo terrenal. El mundo virtual ya no es esa realidad que es contada o esa narrativa, sino que es una realidad inventada, pero que esa realidad inventada se debería estar mediatizada por la reflexión, como nos decía Valeria ahorita. Es cuestionar y es mirar qué hay más allá frente a eso que me están presentando, frente a eso que estoy leyendo, frente a eso que estoy observando o frente a eso que estoy escuchando. Entonces ahí es donde hay que hacer un cuestionamiento de las instituciones como tal, y hay que poner en entredicho muchos asuntos. Lo decíamos ahorita, ese digerir y ese procesar la información. Entonces, en ese mundo real nos dice la producción comunicativa puede reflejar el acontecer, pero en el mundo virtual ese acontecer es inventado en muchísimas ocasiones. Más adelante vamos a tener un taller sobre el metaverso que nos va a acompañar, acompañar un compañero acá de Arroba con relación a este tema que también es muy interesante. En ese mundo real, en esas cosas, nosotros somos agentes, somos participantes activos, y mientras estemos activos vamos a conservar esa humanidad. Pero en ese mundo virtual solamente somos observadores, y si se quiere, observadores experimentadores, y simplemente elegimos pero no actuamos. En este mundo real nosotros actuamos, pero en ese mundo virtual nosotros solamente observamos, y como observadores y con la saturación de la información, entonces vamos perdiendo un poco en ocasiones la empatía y vamos perdiendo un poco esa humanidad que realmente, o hacia la que nosotros debemos como orientarnos. Entonces, con relación a esa diferenciación de para bien o para mal, esa apropiación del mundo como tal, les propongo observar este siguiente video que también es muy cortico. Ay, no, se me pasó. Es este video que es muy cortico, no sé si ya lo vieron, pero bueno, aquí yo creo que lo puedo plantear de una vez. Entonces, como que miremos un poco, ahorita me devuelvo allí, desde esa realidad contada y desde esa realidad inventada, y realmente los filtros informativos que nosotros hacemos con relación a todos esos datos, con relación a toda esa información que nos va saturando en ocasiones. Entonces,
relación a eso y estábamos hablando de esta realidad contada y esa realidad inventada. Ya habían visto el video, ¿qué piensan al respecto? ¿Qué podemos rescatar de allí frente a esa objetividad de la información? ¿Quiénes se asustaron? Quizás, puede que algunos se hayan asustado. Ya, enseguida termino para no extenderme mucho con una cosita al final. Bueno, Diana por acá se ríe. ¿Quiénes se llegaron de pronto a asustar cuando lo vieron pensando que era real? ¿O qué podemos rescatar de acá, compañeros? No, porque están tan callados, si ahorita estaban tan participativos. De pronto algo para destacar de acá. Bueno, vamos a ver. La primera vez me asusté, pero esta vez, bueno, o sea, ya lo habías observado, Diana. Interesante el juego de imagen. Los artistas plásticos estarían felices por el efecto visual. Muy bien, ¿qué más de pronto acá los leo o los escucho? Frente a esta objetividad de la información y esas realidades contadas y esas realidades inventadas. Bueno, ahí les dejo para que vayan analizando ciertos asuntos. Y ya por último, entonces les voy a compartir esta partecita. Es increíble cómo se puede cambiar la realidad a través de una pantalla. Recuerdo que con el ataque de Rusia a Ucrania, los noticieros difundieron imágenes de aviones atacando ciertas zonas cuando realmente eran imágenes hechas. Lo increíble es que hasta los medios de comunicación se comieron el cuento y lo replicaban, ¿cierto? Porque ese replicar de esa información sin filtro, ¿cierto? La información que nos llega a todos y que es realmente un asunto bien complejo, bien preocupante. El hecho de esta digitalización de la realidad, que en ocasiones no nos permite, o más bien como no cuestionamos frente a eso que consumimos, frente a esos datos y frente a esa información que nos puede llevar a tomar incluso decisiones erróneas, discusiones, no sé, en redes sociales, discusiones familiares. Entonces es un asunto pues que la invitación acá es a hacer esos filtros, a mirar desde esa objetividad de la información, a buscar las fuentes, como nos decía una compañera ahorita, y a humanizarnos frente al tratamiento de la información. También aquí nos plantean un asunto, ya para terminar, no, esperen que no me quiere pasar, de que nosotros, pues según el autor del libro No Cosas, permanecemos en una infoesfera y que esa infoesfera es, digamos, la que nos da, digamos, un poco como de confort frente al hecho de la información y de esos filtros pues, que se plantean allí. Me explico. Entonces, nosotros estamos en esta infoesfera liderados por autómatas, que son esos que actúan por nosotros y en ocasiones que deciden por nosotros. Entonces se hace una analogía que me pareció muy bonita, una analogía con este dios romano, con Jano, que tiene un rostro mirando al oriente y un rostro mirando al occidente y que validando pues como unos asuntos en términos de positivos y de negativos. Y entonces que Jano estaba apuntando pues como a eso, en una puerta que siempre Jano pues está generalmente ubicados en unas puertas y permite que ingrese ciertas cosas, pero también limita otras. Entonces, en esa infoesfera que nos da unas libertades, nos permite ingresar o nos permite acercarnos, por ejemplo, al conocimiento, pero que su otro rostro es aquel que nos controla, es aquel que nos está analizando, es aquel que está, ahorita nos decía, creo que era Gustavo, el que está recolectando nuestra información, ¿cierto? El que invade nuestra privacidad. Entonces esa infoesfera nos permite ciertos asuntos, nos permite avances, nos permite reconocimientos de algunos colectivos sociales, digamos, valida muchos procesos y nos permite acceder a mucha información y a información pues muy importante. Obviamente estamos hablando ahorita también, por ejemplo, del siglo de las luces, pero hay una cuota, ¿cierto? Hay una cuota que obedece también a la libertad frente a nuestra información.
Entonces, puse aquí este meme, no sé si ya lo habían visto, creo que voy a comprar y creo que a todos nos ha pasado en algún momento, ¿cierto? Que a todos nos ha pasado cuando estamos en una conversación y nosotros pues queremos comprar, no sé, un libro y empiezan a aparecernos en redes sociales la publicidad de los libros, la publicidad pues absolutamente de todos los productos que nosotros estamos conversando y a veces incluso es más miedoso porque a veces como que los pensamos y parece que también leyeran nuestros pensamientos. Pero bueno, son unos algoritmos, ¿cierto? Hay una programación allí. Entonces, como ese Jano romano, ¿cierto? Que permite, pero que también coarta, o más bien también limita. Entonces, como en esa infoesfera nos permiten, pero también nosotros estamos dando una cuota a veces muy alta con relación a esa información que ellos van gestionando de nuestra parte. Por acá Cristian nos dice, Andrea, una pregunta, ¿será que este tipo de prácticas asociadas a la manipulación de la información es propia de los contextos digitales? Es decir, ¿qué piensas de esas prácticas en la información impresa o en la radio análoga, por ejemplo? Sí, es que no es con el hecho de simplemente otorgarle como esa responsabilidad a lo digital, porque no es precisamente pues como la intención, sino son poner aquí como en tela de juicio algunos asuntos, reflexionar sobre algunos asuntos, pero no solamente desde la era digital, porque como lo decíamos al inicio, es lo que nos convoca, ¿cierto? Es lo que nos convoca desde este momento, o digamos, si queremos decirlo como desde esta época, pero no se limita o no se reduce solamente desde un orden digital. Es más como la invitación a cuestionar algunos asuntos desde lo digital para ser un poco más críticos y un poco más reflexivos frente a nuestros consumos, porque los consumos yo personalmente no considero que sean malos, pero un consumo que no esté mediatizado por el pensamiento, ese sí es el que considero que puede llegar a ser contraproducente porque nos invalida a nivel humano. No sé, Cristian, si respondí a la inquietud que manifestabas acá y si no me cuentas y ya miramos otro asunto. Por acá Valeria nos está levantando la mano. Valeria, cuéntanos. Bueno, yo quería decir algo con relación al hecho de que pareciera que nos lee el pensamiento. Y sí, ya lo dijiste, pues son los algoritmos que todo el tiempo firmamos cada vez que adherimos a algunas de las plataformas o cada vez que compramos un teléfono, es que incluso el teléfono está escuchando y viendo, uno acepta las condiciones y está dentro de esas condiciones y que uno nunca lee, ¿cierto? Siempre está viendo y escuchando, aunque nosotros no tengamos un micrófono activado o una cámara activada. Entonces toda esa información le pertenece a unas empresas que juegan con nuestros deseos y con todo lo que buscamos en internet ya está codificado y entonces es realmente eso, lee nuestro pensamiento, es literal. Sí, es que yo creo que lo sabemos, pero como que nos negamos a veces como a esa idea, ¿cierto? O sea, nosotros somos cómplices ahí, es que tanta información le estamos dando. Sí, esa complicidad que mencionas, Valeria, me parece muy interesante porque realmente es de esa manera. Pero también hay un asunto y es que lo que decía ahorita con relación a la pregunta de Cristian, desde esos acuerdos o esos consumos, pienso yo que deben estar siempre mediatizados por esa reflexión. Pues es un poco doble moralista también este planteamiento porque somos consumidores, pues sí es muy difícil que nosotros nos desliguemos de ciertos asuntos y que nos quedemos pues en la época de las cavernas frente a algunas prácticas. No estamos planteando ese asunto, pero que lo mediaticemos con relación al pensamiento, ¿cierto? Que siempre haya un filtro, haya una mediación allí para que sigamos actuando, para que sigamos siendo, para que no dejemos de ser cosas y pasemos a ser informaciones y a ser datos. No sé si de pronto hay otra apreciación hasta acá. Alguien que nos quiera contar algo por el chat o alguien que nos quiera
que active el micrófono o alguna pregunta hasta acá. Hola, yo nuevamente. Dale, Pues, Diana. no, pues como reflexionando pues como de la discusión ahí, y es que es muy complejo lo que plantea la compañera de la complicidad, ¿cierto? Y resulta que, por ejemplo, es muy chévere cuando iniciamos eso porque lo empezamos con cierto, ese concepto de deshumanización. Cuando uno se plantea en ese punto y uno dice, bueno, voy a hacer aquí un pare, voy a hacer un stop y voy a pensar qué estoy haciendo, ¿cierto? ¿Cómo es mi consumo ante el tiempo que paso frente al computador, a las redes sociales y todo eso, ¿cierto? Y pasa cosas muy complejas cuando uno hace ese análisis. Entonces, ve uno que no está siendo consciente, ve uno que se la pasa corriendo uno todo el tiempo, porque realmente es eso. Si uno va a hacer conciencia de eso, uno dice, pucha, todo el día me la paso ahí. O bueno, o muchos dirán, no, eso es falso, eso es mentira, yo no me la paso todo el tiempo ahí. Pero realmente casi todo el mundo, porque eso se ve hoy. Digo que si más de uno se pone a analizar esa situación y uno llega y se para y por ejemplo, un momentico de descanso y uno lo primero que espera ver es la pantalla del celular. Revisar una notificación de Instagram o de Facebook o de WhatsApp, ¿cierto? O bueno, los que tenemos hijos o los que, bueno, por X ya situación, uno siempre mira a ver, ay, ¿qué pasó? Voy a mirar cómo está, voy a preguntar tal cosa. Entonces siempre hay un pero. Entonces, siempre como eso de, ahorita, por ejemplo, usted lo planteaba también en una de las diapositivas y era la inmediatez, ¿cierto? Todo lo tengo ahí. Y es un tema que, pues yo sí me lo he analizado mucho y es en la cuestión de esa conciencia, ¿cierto? Yo creo una conciencia ante esta situación y entonces, bueno, yo soy crítico de cómo exploro, en cómo manejo mis redes sociales, soy crítico de cómo busco mi información para que, por ejemplo, Google no sepa qué quiero. Eso, o sea, eso se sale mucho de las manos porque muchas veces usted pone en el explorador, ay, voy a buscar ese tipo de champú y ya usted va a Instagram y una propaganda de Instagram ya te está sugiriendo otro tipo de champú, ¿cierto? Entonces pasa así todo el tiempo y ya, hijo de madre, pero ¿cómo lo supieron? Entonces eso es un juego todo el tiempo y si, por ejemplo, estás buscando promociones de algo, entonces ya te salen un montón de cosas de descuento. Entonces un montón de situaciones que realmente, o sea, no es que uno a veces sea exagerado, pero yo creería que si es una situación de que uno a veces sí debe hacer un stop, a veces yo miro que, por ejemplo, a mí me gusta pues ver muchos artículos de eso y por ejemplo dentro de la ciencia se dice que una de las adicciones más grandes que es del ser humano es tenerlo todo inmediatamente y todo lo que me produzca placer. Y una de las cosas que más nos produce placer es ver cosas. Entonces, la imagen. Entonces, al proyectar la imagen, nosotros estamos en un grado de dopamina muy alto y entonces queremos ver más, queremos ver más, queremos ver más, queremos consumir más y queremos seguir viendo. Entonces, por eso es que nos volvimos adictos a Netflix, somos adictos a todo tipo de series, a estar siempre pendientes de la pantalla. Entonces, son situaciones que son siempre complejas y que uno sí a veces se debe poner pues como la manito en el corazón y decir, ay, hijo de madre, ¿qué estamos haciendo? A veces se nos olvida ciertas situaciones de nuestro alrededor. Entonces no es que muchas veces uno exagere, que la situación, que es que mi familia, no, muchas veces todo, si uno va con la familia y uno está en una reunión de la familia, todo el mundo está pendiente en tomarse la foto, en estar en el celular, mirar el celular. O sea, es muy extraño que usted vea a una persona que se guarde el celular. O sea, tiene que ser usted una persona pues muy consciente, ya así,
o una persona de demasiada edad que no sepa manejar muy bien el celular y que sea consciente de que no lo necesita todo el tiempo. Pero la mayoría de nosotros los jóvenes que sí estamos metidos en ese cuento, siempre queremos estar ahí. Entonces digo que sí, eso es un tema muy complejo y que tiene mucha tela por cortar. Sí, precisamente, pues este espacio, ¿cierto? Es un espacio corto que ya vamos a finalizar luego igual de escuchar a Valeria, que también estaba levantando la mano, pero ahí planteas un asunto determinante y es el placer, ¿cierto? Mientras nosotros estemos mediados por el placer, no vamos a necesitar nada, incluso no vamos a necesitar pensar. Entonces, si el placer es el que media nuestra existencia, no nos vamos a cuestionar sobre la misma. Y a mí me parece importante ese cuestionamiento sobre la existencia, no en el sentido existencialista que nos lleve a la depresión, pero sí el hecho de cuestionar esa realidad que nos circunda e incluso esas no realidades que también nos circunda, que es como la invitación, como a humanizar lo digital, porque es más como la invitación que también se hace desde este espacio, la humanización de lo digital o la humanización de la información desde la reflexión que hacemos, por ejemplo, como en un espacio como este. Y Valeria por acá estaba levantando la mano. Valeria, cuéntanos. Y para leer tus comentarios. No, pues, sí, pues, a ver, ¿qué quería yo decir? Es que no sé si las anécdotas pues vengan al caso. Lo importante es pues como ser consciente de que eso está jugando ahí, ¿cierto? Incluso está imperando. Es como obligatorio pasar por ahí porque ya estamos en la era digital. Y punto. Simplemente como ser consciente de que eso está pasando y efectivamente te están vendiendo un producto. Yo en estos días estaba buscando vuelos baratos y entonces ya en todas las plataformas empiezan a aparecerme hoteles, destinos, agencias de viajes, bueno, etc. Pero, por ejemplo, uno puede elegir, ¿cierto? Cuando uno hace como, baja eso como a la conciencia y dice, listo, esto es lo que me está viendo, pero yo no lo necesito, o esto me interesa. Yo, por ejemplo, soy muy feminista y por ejemplo, que te dijera yo, Diomedes Díaz, conozco toda la historia, Ricardo Arjona también sé de los maltratos que ha tenido con algunas mujeres, etcétera. Pero bueno, sigo escuchando, igual son discos, ¿cómo se llama? Son copias, ¿cierto? No estoy financiando nada. Igual la letra es bonita, una cosa es cómo él se haya comportado en su vida, otra cosa es lo que escribe, cómo lo estoy disfrutando en una fiesta, por ejemplo, okay. Pero sigo siendo consciente de que he visto ciertas cosas, entonces le digo a la gente, mira, este man hizo tal cosa, sépalo. Como por ejemplo comer la arepa quemada, ay, que hay que rasparla porque es que el carbón hace daño. Sí, pero de vez en cuando el carbón también limpia. Entonces yo elijo, o sea, se trata como de elegir conscientemente esas opciones que nos ofrecen y no siempre ser como víctima porque es que así es. Estamos en esta era y es lo que nos tocó. Yo, por ejemplo, elegí no tener Facebook porque una vez Facebook dejó colgado, primero se hizo la promoción de una masacre en Nueva Zelanda que estuvo anunciada y luego el Facebook Live quedó colgado durante 4 días. Yo digo, yo no consumo este tipo de productos, no promuevo el odio ni la xenofobia, etcétera. Ya, hasta ahí. O sea, yo también puedo, cada quien puede ser responsable de esas elecciones. Y simplemente cuando la red me bombardea de agencias de viajes, de hoteles, pues los omito, ¿cierto? Yo sé lo que estoy buscando. Y mira, Valeria, que los actos como tal son hechos o asuntos de resistencia. Y lo que hablábamos ahorita, que esa resistencia o esos actos o esas acciones son los que van fijando nuestra existencia y las que la van mediando a partir del pensamiento y a partir del cuestionamiento. Entonces, tú hablas de un consumo, pero bueno, de un consumo más consciente, que es, digamos, muy complejo desligarse de ese asunto, pero mediado por algo.
no simplemente como observador pasivo o consumidor pasivo, sino también mirar como en las posibilidades que todavía podemos elegir. No sé si llegará el día en que no podamos elegir. O bueno, o la falsa elección que hacemos en este momento. Por aquí hay 2 comentarios que voy a leer acá para finalizar y nos dice Melissa: el algoritmo está pensado para crear una cadena, que sigas consumiendo, que sigas viendo, buscando un video y te aparece otro que te engancha y así sucesivamente. Esto tiene mucho que ver con algo que vi hace poco de los videojuegos y de algunos juegos, los que ofrecen recompensa, pues estaban como desmitificando el hecho de que plantean en ocasiones que los videojuegos son una adicción y bueno, estaban planteándolo pues en términos médicos y en términos científicos, pero sí hay una programación, por ejemplo, para el consumo y para el consumo de esas recompensas. Entonces aquí dice, sigue apareciendo un video, sigue apareciendo una recompensa y bajo esas recompensas es lo que va mediando la acción. Entonces, digamos, tener un pensamiento un poco más reflexivo frente a este tipo de situaciones. Y por acá Cristian nos dijo, creo que es humano la necesidad de acceder a la información, de informarse y del ocio. Creo que el truco está eso de que hablan de preguntarse y cuestionarse. Sí, precisamente este es como el objetivo de estos espacios. El objetivo de estos espacios es preguntarnos, es cuestionarnos. Aquí no estamos en una dirección de sabios y aprendices, sino que estamos en una dirección en torno a conversar, ¿cierto? Y poner como en tensión y poner sobre la mesa ciertos asuntos para validar, ¿cierto? Como para validar unos conocimientos y para validar unos pensamientos y unos argumentos que nosotros tenemos frente a esto que nos convoca, que es todo este entorno digital, pero listo, ese entorno digital también cómo se va humanizando a partir de las acciones que nosotros vamos generando. Estas son las referencias. El libro a mí me gustó mucho. ¿Cómo es que dicen? Se me olvidó ese dicho de los colores. Para gusto los colores, creo que es así. A mí me gustó mucho. Realmente fue una sugerencia maravillosa que me hicieron frente como muchos cuestionamientos que aparecen allí, muchas cosas con las que no estoy también de acuerdo, pero que nos permite hacer una reflexión de todo ese entorno digital y de todas esas cosas y no cosas que nos circundan pues todo el tiempo. Esta es una conferencia, la segunda de Manuel Serrano es una conferencia, también es bastante pues interesante, y la serie que ustedes la encuentran en Netflix, la serie es muy bacana, ojalá se animen a observarla porque realmente no se van a perder de un espacio tan bien analítico y crítico frente a toda esta era digital. Cuéntenme si de pronto hay alguna inquietud, no sé, alguna sugerencia, algún comentario, alguna apreciación. Por aquí Diana nos dice que súper bien, gracias a ti Diana por esa participación, que es lo más importante, ¿cierto? Ese tejido que nosotros hacemos o ese tejido de conocimiento y aprendizaje que nosotros hacemos desde la conversación, desde lo colaborativo, que es precisamente como el objetivo de este espacio. Por acá Gustavo nos dice, muchas gracias por el espacio y por las reflexiones. Muchas gracias a ti, Gustavo, por la participación. Muy acertados tus comentarios. Rubén, y muchas gracias igualmente, y Cristian también por la participación de cada uno de ustedes. Recuerden que cada 8 días nos encontramos en este espacio. Nosotros igual también les enviamos la información por redes sociales. También aparecen las piezas publicitarias de los encuentros. Cada 8 días la invitación es a conectarnos a las 4 de la tarde a estos espacios para que conversemos sobre algunos asuntos, muchos de ellos de la actualidad, y que pongamos pues como en cuestionamientos ciertos asuntos. Que les vaya muy bien, una feliz tarde para todos, que descansen. Y nos vemos por acá dentro de 8 días. No, obviamente no va a ser yo cada 8 días, son otros compañeros también que nos van a acompañar en estos espacios.